de ustedes. Este, eh, en persona tuve oportunidad de saludar a Albert hace un par de meses, que nos Sí, vimos sí, allá en Coyoacán. Y estuvimos bueno, en tu pues presentación. y pues con cada uno y cada una estoy muy agradecido porque separen parte de su tiempo para esta conversación. ¿Ustedes cómo están? Muy, muy bien, estamos ahora sí contentos y justamente nos agarraste en el momento en el que estábamos platicando de tu libro, porque fíjate que una de las cosas que tenemos en nuestro club de lectura Ujú, es que el libro lo dividimos en tres, cuatro partes, el tuyo fue en cuatro, si no mal recuerdo, y entonces cada semana vamos comentando una meta, pero siempre el final, ese siempre lo dejamos como pues no como para no comentarlo, pero siempre nos toca ya la charla con el autor, entonces muchas veces ese final no lo perdemos, el de cuestionarnos entre nosotros, porque siempre lo ujú, platicamos con el autor, ¿no? Pero bueno, entonces ahorita estábamos en esa plática pues para aprovechar, pero bueno, antes de empezar, nada más le quiero hacer una ujú. pregunta a Héctor. Héctor, ¿te tienes que ir luego? No. No, no te preocupes. Ah, perfecto. Entonces, pues, Gracias. Antimio, bienvenido aquí a Recomiéndame un buen libro. Como bien lo dices, te leímos, si no mal recordamos, en el 2021 por ahí, Ujú, cuando recién tu libro había salido como finalista, como parte de los últimos 5 lugares, más bien del Premio Planeta. Y qué ujú, emoción, ¿no? Que hayas estado entre esos 5 finalistas, ya nos estarás contando para los ujú. que no lo sepan y pues todavía para emocionarnos mucho más, ¿no? Pero bueno, ¿qué te Gracias. parece si vamos comentando? Aquí los lugares se van dando conforme fueron entrando, así que es conforme van las preguntas. Así que no sé si nos quieras comentar algo antes de comentar, Antimio, y empezamos con las preguntas. Pues nada más agradecerles mucho esta conversación y pues quizá un poco como introducción, ustedes ya han tenido el libro en sus manos y pues comentar que para mí Descalza voy contigo, pues fue un ejercicio creativo que para mí fue algo inédito, es algo que yo no había hecho porque es mi primer libro y también fue un ejercicio que pues fue muy intenso. Y una de las cosas, de las características que tiene es que es un libro que fue escrito en 100 días. Entonces, después yo le llego a identificar, pude haber profundizado aquí, pude haber agregado tal, pero yo mismo me tuve que imponer una camisa de fuerza de 100 días porque yo soy como a muchas personas nos pasa, una persona que tenía como muchos principios, pero pocos finales en cuanto a mi trabajo creativo de literatura. Había escrito yo cuento, eh, no publicado, había estado en algunos grupos literarios, había compartido cuento, pero novela, esta fue mi primera novela y justamente para exigirme y presionarme, mi objetivo fue acabarla en 100 días. Entonces eso es algo que yo quería comentar porque habla un poquito también acerca de la arquitectura, algunas de sus fortalezas y algunas de sus debilidades, que conforme más pasa el tiempo, más me voy dando cuenta de que influyó mucho para bien y en algunas cosas para mal ese periodo de tiempo. Fuera de eso, pues yo estoy a sus órdenes, me gustaría mucho poder contestar o incluso preguntar en los puntos que ustedes indiquen. Perfecto, pues comenzamos con las preguntas y ya tú te irás dando cuenta nuestras Ujú. dudas y nuestras impresiones que tenemos con tu obra. Adelante, Yael. Muchas gracias, Alberta. Antimio, buenas noches. Muchas Hola, gracias por Yael. acompañarnos. Hola. Fíjate que preguntando por o viendo más o menos un poco acerca de tu historial, me di cuenta de que en algún momento creo que trabajaste con algunos de mis primos, Claudia Silva y Jorge Cervantes. No sé si los ubicas. Y bueno, por ahí anduvieron diciéndome que te conocían o estuviste trabajando con ellos y que pues tenían como muy buenas referencias. Y yo les decía Muchas justo porque gracias. el libro me pareció, me encantó, la verdad es que me gustó muchísimo cómo llevaste la historia. Es de esos libros que desde el momento en el que los empiezas a leer, te captan completamente. No podía dejarlo, de verdad que estuvo súper bonito. Lo estuve leyendo y lo estuve escuchando porque también estuve con el audiolibro. Ujú. Regularmente
leo en las mañanas, luego me salgo a correr, sigo escuchándolo y después estaba en el carro, lo seguía escuchando, llegaba al estacionamiento y lo seguía leyendo y de verdad que no quería soltar la historia, está muy, 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 muy bueno. Y algo que me interesaría preguntarte, entre muchas otras cosas, pero en particular, es de dónde sale la idea de la frasca con monedas y que se convierta, o que nada más la vean algunas personas que son, digamos, las afortunadas que pueden ver monedas de oro, y por qué en Tlalpujahua. ¿Hay alguna historia detrás o qué es lo que nos cuentas acerca de esto para poder llegar a este punto? Muchas gracias, Yael. Antes que nada quería preguntarte, ¿dónde trabajamos Jorge y Claudia y yo juntos? Porque es que he trabajado en muchísimos lugares y a lo mejor estuvimos en prensa o en radio. Entiendo que en el Universal. Ah, en el Universal, sí, 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 pues pues salúdamelos mucho, esa fue una etapa que después les contaré. Yo salí del periódico Reforma y estuve en el Universal en 2005-2007, más o menos Ah, por ahí. fíjate. Ay, Es, muchas gracias. Sí, le paso tus sí, por saludos. favor. Y Claro que sí. sobre la frasca, este es un aspecto interesante porque sí, mi abuelita bueno, era de Tlalpujahua. De hecho, ella era de Contepec, del mismo pueblo o ranchería del que es Santiago Juan Casiano. Entonces, uno de las ideas que yo tenía para escribir el libro es que hay eh, varios hechos que ocurrieron ahí, que nadie sabe, que incluso han sido olvidados, incluyendo la tragedia de Tlalpujahua. Entonces, por eso decidí arrancarlo en Tlalpujahua. ¿Y por qué una moneda, un frasco con monedas de oro? Y esto fue porque yo ya tenía varios fragmentos de lo que quería decir. Una de las ideas centrales que yo quería transmitir es que las cosas pueden ser muy diferentes dependiendo del punto de vista del que uno las mira. Y no solamente es un punto de vista físico, que puede ser colocarse a la derecha o a la izquierda, arriba o abajo de un objeto, sino también tiene que ver con el punto mental. Y la anécdota del frasco que estaba lleno de hormigas y que solamente bueno, que solamente una persona vio que eran monedas de oro, fue justamente de una conversación que escuché yo de uno de mis tíos, hijo de mi abuelita, que yo nunca había escuchado. Ustedes saben que a veces en la familia hay varias anécdotas que se repiten y uno las vuelve a escuchar. Nos pueden fascinar o a veces nos pueden cansar, pero son más o menos las mismas. Y entonces un día un tío platicó esa anécdota, pues escena que yo nunca había escuchado. Y bueno, yo le construí todo alrededor, pero él dijo, ah, sí, como aquel frasco que había en la tienda que estaba lleno de hormigas, y dicen que un día llegó alguien y vio monedas de oro y a ese se lo regalaron. De ahí venía lo de el frasco, que algunos veían oro y otros veían hormigas. Ya después la parte de por qué las monedas eran mágicas y por qué cumplían deseos, tiene que ver con un libro que yo había estado leyendo un poquito antes de la pandemia. Bueno, el Politécnico me hizo favor de regalarme unos libros, entre ellos Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y hasta el final venían unos cuentos que yo nunca había leído del propio autor, que es Stevenson, sí, Robert Louis Stevenson, si no me equivoco. Y, y hasta el final venía uno que se llamaba El Diablo en la Botella. Y entonces este libro me gustó mucho porque tiene que ver un poco con Aladino y la lámpara maravillosa, pero tiene que ver también con, no sé si ustedes lo han leído, se los recomiendo, este Diablo en la Botella, con que a veces pedir deseos o tener algo que te cumpla un deseo, pues puede ser bueno, pero también puede generar problemas y sufrimiento y tristeza. Entonces yo ahí empecé a mezclar varias ideas que tenía en la parte del frasco, la parte familiar, anecdótica, la visión mágica, pero también este tema de los deseos, que ya tenía yo como cristalizadas varias partes, pero cuando escuché la anécdota del frasco dije, por aquí va a avanzar, esta va a ser como la piedra inicial de la construcción. Es lo que te puedo comentar, Yael. Muchas gracias y la verdad me gustó muchísimo tus ideas, tu forma de ver la vida a través de tu libro. Sentimos bien bonito. Bueno, a mí me gustó mucho. Gracias. Muchísimas gracias por lo que comentas, es un gran aliento para tu servidor.
Nela, adelante. Hola, Antimio, buenas noches. Muchas Hola, gracias por estar con nosotros el día de hoy. gracias a ti, Nela. Mira, yo te voy a contar lo que me causó tu libro y después van a venir las preguntas. Sí, Me gracias. gustó mucho porque es un libro que, como bien comenta ya él, en las primeras páginas, de veras, cómo es bonito encontrar un libro que, que te atrapa en ese momento, que dices, como por qué el monje, o sea, las frascas, las hormigas. Y en ese momento eh, yo me quedé pensando, ¿y si yo viera las hormigas o si yo viera las monedas de oro, qué pediría, no? Entonces empecé a darle como mucho seguimiento a los deseos, a conforme tú los fuiste dando. Y ahí me tienes ahí anotando, ¿no? No, 50 monedas, 50 deseos, ¿no? Y ahí voy, ¿no? Primero con que aquí sí los anoté en algún, con Santiago Juan Casiano, ¿no? Y ahí me tienes ahí. No, pues pidió como 30, pero ahí tengo mis dudas, ¿eh? Luego, siguen que con Trini, ¿no? No, y Trini pidió 10, y no, que Trini 2 pidió otros 10, ¿no? Y que Trini 3 agarró 9, y ya los últimos, las que quedaron, que eran los 3, ¿no? Entonces, es un libro que lo disfruté porque además está en México, o sea, está en una época bien padre de los cristeros, en donde te puedes imaginar al monje huyendo y toda esa parte, eh, los niños, las condiciones, y cómo vas hilando la historia, ¿no? Nos pones la historia del frasco, pero luego nos vas poniendo la historia de este investigador que está jubilado. O sea, prácticamente así te puedes imaginar a una persona que viene al extranjero y sobre todo en Oaxaca, ¿no? Lo que es Oaxaca y Chiapas son lugares que enamoran a los extranjeros, a los turistas, los atrae, o sea, hay mucha cultura. Y entonces eh, me encuentro con una historia fresca, diferente, totalmente, ya estábamos leyendo como mucha violencia, entonces esta parte estuvo muy bonita. Pero conforme avanza la historia, sí también llegamos a ese punto, ¿no? De que vemos cómo él se forma como periodista, eh, y entiendes por qué tuvo que ser el deseo para que él pudiera salvarse. A veces uno no lo entiende en el hecho de que te tienes que callar para que puedas sobrevivir, ¿no? O sea, por más que sea tu ambición profesional, etcétera. Entonces, a veces, eh, en el final del libro, no sé, los demás, mis compañeros, algunos sintieron a lo mejor que cerró muy rápido el libro. Yo, la verdad, luego soy bien criticona con los libros. A mí me gustó mucho tu libro. Siento que sí cierras las historias, aunque las hayas hecho a lo mejor en un momento decir, bueno, es que ya a lo mejor la Trini 3, pues ya tiene todo como un background de, de vicios, etcétera. Entonces, como que se fue más rápido la historia, pero sí la veo ya así como más con el amor, bailando y siendo libre, ¿no? Entonces, esas historias para mí fueron como que, bueno, o sea, se disfruta el libro en el momento, ya como que no me puse más a preguntar, ¿y por qué, por qué, por qué, por qué? Sino a gozar el libro, pero ahí van mis preguntas. En el sentido, hay una parte en donde Trini, cuando la mujer, se encuentra con Oli en una parte de sueño. Entonces, ahí no sé cómo se manejaba lo de la frasca. Y entonces yo dije, ¿qué va a pasar? O sea, a ella nadie le explicó cómo funcionaba la frasca, porque esto era así como generacional. El que la tenía le explicaba al otro cómo le iba a heredar, era un tema así, ¿no? Y en este caso, pues la Trini mujer pues, recibe la frasca y medio va viendo conforme va pasando cómo funciona, ¿no? Pero Oli ve las monedas. Y entonces me quedo ahí, bueno, ¿y por qué la frasca sigue con Trini? ¿Por qué no le tocó a Oli? O sea, por más que no le hubieran explicado a Trini, como dije, no, es que la frasca va a aparecer con Oli y eso no pasa. Entonces me dolió. Esa es una. La otra es que este Santiago, Juan Casiano, al final dice que pide 3 talismanes. Entonces hay un talismán
que no se sabe muy bien de qué era. Yo intuyo que a lo mejor, no sé si pidió inmortalidad, si se la concedieron o no, o porque se puede confundir con la parte del castigo, por lo que él dijo, es que los odio todo y ahora que se frieguen, ¿no? Y es como parte de su castigo más bien que le impusieron. Entonces a mí me queda la duda de qué pasó con el otro talismán. Sí, te agradezco mucho los comentarios que haces. En primer lugar, quería agradecer también que hayas detectado el hecho de que, aunque hay pues un toque, una aproximación al México violento, no era lo que yo quería abordar. En algún momento dado sí va porque desemboca un poco con cosas que estaban ocurriendo en mi vida en ese momento. Eh, la investigación sobre cobro de derecho de piso de agua sí la hicimos Ruth y yo, pero nunca logramos publicarla. Y bueno, estas cosas que los levantones y todo esto, pues sí, son cosas que yo viví, que ella también ha vivido, cosas así. Eh, pero bueno, yo tenía el deseo de no crear un libro que al final lo cerraras y te quedaras con la cabeza abajo diciendo, chin, ¿en qué lugar tan feo vivimos? La humanidad se va a acabar y mi propio país que quiero tanto está en descomposición. Quería yo más bien impulsar hacia otra dirección, dar un poquito, un empuje hacia otra dirección. Sobre la parte del acercamiento entre Ololi y Trini Tercera, que incluso llegan a, no solamente en esa noche del sueño, sino también en la escuela se llegan a encontrar. Esto a mí me costó un poquito de trabajo tejerlo, porque ya estaba yo hablando un poco del escenario donde yo vivo, que esa escuela está cerca, esa casa está cerca, y era momento de pandemia, donde estábamos confinados, pero yo sí me salía a caminar en las madrugadas con mis perros y pasaba por esos lugares. Entonces de pronto se me empezaba a mezclar y pensé, el escenario donde todo puede ser posible es el escenario de los sueños, donde puede llegar a haber un encuentro o una aproximación, sobre todo de estos personajes que están viviendo en escenarios mágicos, que es un poquito también medio rebelde y medio subversivo. Pero yo no quería pasarle el frasco con monedas de oro a la niña mágica porque ella era mágica inherentemente o intrínsecamente. También yo un poco lo que quería decir, que en algún momento quizá lo llegue a explorar, es que cada uno de nosotros es intrínsecamente mágico. Y con este discurso de que la magia radica en el punto de vista donde te coloques. Eh, eh, si me permiten, disculpen que me alargue en esto. Voy a contar una pequeña anécdota, que no le he compartido con nadie, pero me gustaría como amigos compartírsela. Mm, yo tengo un amigo colombiano que me platicó la siguiente anécdota y tiene un poquito que ver con un encuentro entre la costeña y David. Dice, iba yo en mi motocicleta en Colombia, dice, y entonces era de noche y de pronto veo que me pusieron unas piedras en el camino y me derrapo y me caigo de la motocicleta y me paro bien, pero en eso veo un cuate que era el que me iba a robar, o sea, iba a robarme la bicicleta, la motocicleta. Pero yo lo veo chiquito, flaco, yo soy grande, musculoso, y dije, ay, no me va a robar la motocicleta. Y en eso veo que agarra la navaja, saca una navaja, se la avienta por atrás, pasa la navaja por encima de su cabeza, estira la mano y le cae la navaja apuntando hacia mí. En ese momento, no sé qué pasó, pero se convirtió en alguien grande, feroz y peligroso. El acto teatral o el acto de pantomima fue tan impresionante que todo lo que estaba ocurriendo en ese momento cambió y en ese momento me di cuenta de que ya había perdido todo. Lo único que pude hacer fue poner mi brazo así y hacerme bolita. Y él me tiró un navajazo, me cortó la chamarra y yo me quedé congelado, ¿no? Entonces, ¿por qué comento esto en este contexto? Porque lo que quería decir un poquito cuando hablo de que la magia está en cada uno de nosotros, o que todos nosotros tenemos ese potencial de vivirlo, introducirnos o ejercer la magia,
es recordando esa anécdota porque ahí habla un poco acerca de cómo en realidad son un poco tanto los movimientos, a veces pueden ser las palabras, o a veces pueden ser los sueños, como los elementos que los propios etnólogos han descrito como comunes a todos los que ejercen estas actividades mágicas, que a final de cuentas la actividad mágica tiene que ver con mover un punto de vista diferente de los otros, ¿no? Entonces, quería un poquito decir que Ololi era intrínsecamente mágica porque ella desde niña tenía la capacidad de ver de otro modo, por ser de un grupo cultural cuya lengua se está extinguiendo, que la lengua nos determina, nosotros hablamos castellano, gracias a eso nos podemos leer, comunicar, expresar, pero ella viene de un punto de vista diferente porque viene de una lengua que se está extinguiendo, pero además de una vida diferente, ella como tejedora, una niña tejedora de una familia de tejedores. Y las otras personas que venían de un mundo más convencional, ya sea rural o científico, necesitaban una herramienta para ver la magia, que eran las monedas mágicas, ¿no? Después, más adelante, la costeña también comenta que está usando parte del dinero que le dio el científico para hacer unas monedas. Pero le dice, no es dinero, son monedas. Y lo que le está diciendo es que ella está como preparando más monedas mágicas, que después podrán seguir otros caminos, ¿no? Porque él le dice que esto hiciste con el dinero, o sea, te di mucho dinero y compraste este terreno aquí todo árido, todo. Y dice, bueno, es que una parte es para el terreno, otra parte se la voy a dar a Ololi y otra parte es para hacer unas monedas. Le dice, pero pues, por dinero, dice, no, no es dinero, son monedas. Y lo que quería decir es que hay como objetos que concentran los poderes mágicos o la visión mágica, o que son pequeñas herramientas para crear mentalmente la visión mágica. No sé si me extendí mucho, perdón. No, sí, porque justo también estábamos platicando de qué había pasado con esas monedas, y yo le decía al doble, ¿no? Pues es que a lo mejor ella como es chamana, ella está viendo el futuro y está viendo que esas monedas de todos modos le van a llegar a Ololi, pero está muy padre esa parte. Y nada más, la duda de lo del talismán. Este, de los talismanes, el, al final lo que los talismanes pueden ser objetos que Santiago se queda todavía con monedas, pero los talismanes pueden ser objetos que contengan esa magia y también ahí dejo que los propios, porque ¿qué otros objetos tiene él? Los libros de Sor Porque, Juana, los libros de porque mira, poesía. él pone, o sea, cuando tiene su talismán de deseo, o sea, eran 3 talismanes de deseo. Ujú, Y entonces yo aquí anoté que uno de los talismanes de deseo era que él quería olvidar lo que dolía para poder seguir viviendo. ujú. Y luego el otro era el talismán del deseo de que odiaba al pueblo. Entonces dije, faltó el Ah, tercer el que, talismán. pues, Ajá. escaparse de la destrucción. Ah, Porque en realidad, mm, exacto, en realidad no había manera de que él se hubiera podido salvar de esa destrucción, y eso no lo pongo en el libro, pero es cómo se salvó, o sea, le quedaba una última moneda, ok, no podía haber entonces lo salido, salvan y luego lo castigan. el talismán lo salva, pero él a Ok, su vez sigue vivo para tener que seguir salvando gente, porque de hecho salva a David y a sí. Eric cuando se están ahogando en Acapulco. Bueno, y Es, ya el último comentario que te quiero hacer es la sí. parte, o sea, porque realmente no sabemos bien cómo se manejan o cómo se activa la frasca, ¿no? Pero una de las Ujú. partes que me gusta es que en general como que se activa cuando ellos llegan a preguntarse, oye, ¿qué hubiera pasado si no hubiera yo nacido? O como en situaciones demasiado como introspectivas, algo que les está causando, ya sea porque también les pasa en sueños, como que también se activa esto en sueños, pero además como que es una introspección. Si no llegan como a esa parte, como que esto no se activa porque es la parte de la magia, ¿no? O sea, porque mucha gente dice, ay, es que yo, por ejemplo, yo nunca he sentido un fantasma, no he visto un muerto, bla, bla, bla. Y podemos saber muchas gentes que no los hemos visto, pero podemos tener a lo mejor la sensación de que algo está, ¿no? Ujú. Entonces, Sí, por eso era mi duda de qué te llegó a pasar como para que hayas dicho,
así quiero activar el hecho de que la moneda salga de la botella. Creo que tiene que ver bueno, yo específicamente la sensación la experimentaba mucho de niño chiquito, como de 5, 6, 7 años, a punto de quedarme dormido, de preguntar, ¿y qué habría pasado si yo no hubiera nacido? ¿Y qué habría pasado si no hubiera nacido? Y entonces sentía como un piquete en el ombligo. Hagan de cuenta que se me empezaba a ir como el agua a través del ombligo. O decir, ay, y hasta era un poco una sensación morbosa, ¿no? Porque entonces me empezaban a entrar unos pensamientos, bueno, pues entonces mi hermano chico en realidad sería el hermano grande, o en realidad viviríamos en una casa de tantas recámaras, o vivirían en una casa de tantas recámaras, y en mi escuela estaban ¿no? Entonces, lo que hacía era un poco crearme una sensación de un vacío y desembocaba en un silencio, ¿no? Y entonces también eso tiene que ver con el silencio mental como un elemento necesario para que se cree la magia, porque la magia también tiene que ver un poquito con el desprenderse y el callarse ciertas cosas o callarse en ciertos momentos. Entonces, por eso iba un poco enfocado a ese vacío y silencio. Muchísimas gracias. No, pues gracias a ti, Nel. Gracias, Antimio. Buenas noches. ¿Cómo estás Hola, aquí? bien, bien, me da mucho Llegando un gusto. poquito tarde. No te preocupes, muchas gracias por estar aquí, que no te saludé antes, pero pues a todos con mucha alegría y mucho afecto de estar con ustedes. Gracias, Ricardo. Adelante. Gracias, Víctor. Hola a todos. Antimio, muy Hola, buenas Ricardo. noches. Gracias por estar con nosotros. Oye, qué bonito libro escribiste y ahorita me sorprendo más con eso de que dices 100 días, ¿no? No es fácil escribir un libro en 100 días y ponerte así como que la meta para poder generar las ideas, pues a veces hasta te bloqueas cuando tienes una meta, pero qué bueno que se dio así y qué bueno que lo tuvimos, ¿no? Tu libro para mí es un libro mágico, de optimismo y de esperanza, ¿no? Como que los milagros pueden estar en todos lados y los milagros los podemos construir cada uno de nosotros. Y eso creo que es lo que me deja más el libro, más que todo lo demás, ¿no? Cómo lo cierras, cómo lo abres, cómo van las historias entremezclándose. Pues es muy bonito, es una fábula muy bonita la que pones ahí, es un cuento muy bonito el que pones ahí, pero creo que sí deja muchas cosas en cómo ves las cosas y cómo al final, pues tú decides, ¿no? O las ves las hormigas o ves las monedas de oro finalmente, ¿no? Es yo creo que lo más bonito que tiene el libro. Yo me quedo con un par de dudas porque finalmente una me la acabas de aclarar. Estábamos justamente cuando entraste platicando de las monedas y yo les decía, bueno, pues la costeña le dijo que tenía 2 monedas, o sea, ¿qué pasó con eso, no? Porque ella nunca tenía las monedas y nunca había tenido, ¿no? Y la otra que también me resolviste es que durante toda la lectura, pues vas escuchando la historia de los osos y vas escuchando la historia pues, de los trinis, ¿no? Finalmente, en algún momento se juntan y oh, desesperación cuando dice, y es la única vez que se vieron y no se volvieron a ver, dije, ¿y a dónde va este libro? Ya me van a dejar con la duda. Pero bueno, la primera duda que tengo es, ¿por qué escogiste un sueco? O sea, ¿qué tenía que ver un sueco en nuestro país? Y metiéndose con la magia, ¿no? Eso me causó un poco de duda, ¿no? No sabía si hubiera sido mejor alguien de aquí, pero bueno, finalmente para mí funcionó perfectamente la historia, ¿no? Y la segunda es, estos cierres que a veces uno espera como lector de las historias o de los relatos de la ficción, se me hizo muy bonito esto que terminas con el mismo título del libro, ¿no? Descalza voy contigo, ¿no? Va a haber una historia siguiente, porque como que queda abierto para que pudieras saber qué es lo que pasa con lo demás, ¿no? Muchísimas gracias, Ricardo.
Mira, sobre por qué por qué decidí un sueco, tiene que ver con el capítulo, creo que es el capítulo 3, que se llama Árbol Viejo, perdóname, no sé si es el 2 o el 4, que se llama Árbol Viejo, y tiene que ver un poco como con que él quería venir es una persona que quería, que sentía que su vida estaba terminada y quería venir a conocer un árbol muy viejo a México, pero él también venía de un lugar donde estaba un árbol muy viejo, el árbol más viejo Sí, de todos, que calculan que tiene 2000 años. sí, correcto. Y aquí, obviamente, yo aprovecho un poco que estamos en un ambiente un poquito más cerrado y un poco más personal e íntimo, para decir que cuando yo empecé el libro, yo me sentía, acababa de pasar mi segundo divorcio, que yo me había casado y la segunda vez que me casé, pues dije, ahora sí, ya no voy a cometer los mismos errores, todo va a ir bien y no sé qué. Y pum, resulta que no, me divorcio, pero como a los 3 meses de casado, ¿no? Entonces fue un trauma muy fuerte, muy feo, y, y entonces yo sentía que mi vida ya se había acabado, mi vida emocional, mi vida amorosa y familiar ya había terminado. Y entonces me acordé que yo, como periodista de ciencia, había escrito del libro más antiguo, el árbol más antiguo que hay en el mundo, que es este árbol sueco, y uno lo ve y en realidad es un árbol pequeño, porque es un árbol que pues medirá cuando mucho unos 5 metros de altura. Y entonces dice uno, ay, no puede ser, si el árbol del tul es gigante y este árbol es pequeño, pero entonces entendí que en realidad ese es un árbol que por abajo la raíz nunca murió. La raíz lo pudieron haber cortado, se pudo haber caído y sin embargo volvió a salir. Es que aquí hay una palabra que no sé si se llama el tunco o el tonco, como que hay una rama que vuelve a salir aunque hayas cortado el árbol. Y entonces eso, voy a utilizar una palabra que creo que es oportuna, me inspiró a volver a sentir que yo, un árbol derribado, un árbol mutilado, un árbol que se consideraba a sí mismo muerto, podría dar un nuevo brote. Ahí David soy yo. O sea, ahí David, el sueco jubilado, aparentemente acabado, aparentemente sin objetivo, que era el escritor anímicamente o emocionalmente mutilado, acabado, sin esperanza, podía dar un nuevo reverdecimiento y por eso yo quería, sin aparecer, sin poner a un mexicano, un periodista de tantos años, todo, poner a alguien que pudiera representar eso y pensé en el árbol convertido en persona, el árbol viejo. Entonces pues el árbol está en Suecia y pensé pues un personaje sueco, un personaje que yo lo coloco en una edad que es la edad en la que ya es el final de la vida de Hernán Cortés, que es, ahí tiene otros tejidos, ¿no? Pero Cortés muere a los 62 años y David Bjorn llega a México a los 62 años, a punto de cumplir 63. Llega considerando el final de su vida cuando en realidad empieza a salir toda una nueva rama, no solamente afectiva, emocional con los niños que vive, sino intelectual con los intereses que llega a desarrollar después con la bioquímica y los dragones. Los dragones. Perdón si me extendí demasiado. Y sí fue un poco una proyección de algo, alguien que consideraba ya estaba al final de su vida, porque así lo dice, que él consideraba que la etapa solar de su vida había terminado y solamente le quedaba un corto recorrido de la etapa lunar, cuando no es cierto. Ahora sí que podemos decir que todavía a los 62, 63 todavía te queda muchísimo camino, como Sofía Loren acaba ahora de celebrar con su discurso y una serie de cosas, ¿no? Entonces, creo que, esa era una de las cosas que yo quería poner. Y la otra pregunta, si puede tener continuación. Sí, creo que puede tener continuación el libro, aunque también les digo, pues yo no conozco Suecia. Me gustaría en todo caso, si lo escribo, desde luego haría mucha investigación bibliográfica, pero para poder hacer una narrativa adecuada tendría que tener un poquito más me gustaría ir a Uppsala, de hecho, ¿no? A Estocolmo sería bonito, pero me gustaría ir a Uppsala porque es donde está la universidad y donde era la casa familiar de los protagonistas.
Pues es lo que te podría decir, Ricardo. No sé si contesta No, no, lo no, que... muy bien. Pues nada más agradecerte, insisto, el libro yo creo que a todos nos gustó mucho, y pues a ver la vida de esa forma, ¿no? Te agradezco. Gracias a ti, Ricardo. Gracias por la respuesta. Ale, adelante. Gracias, Vic. Hola, Antimio. Muchas gracias Hola, por Ale. compartir esa anécdota bien bonita. Amé el final con el título del libro, se me hizo bien romántico y gracias por hacernos soñar. Me gustó mucho esta parte de cuando van a matar a Eric y cada persona a la que le hizo el bien está agradeciéndolo. Eso se me hizo hermoso en todos los norte, sur, se me hizo bien bonita esa parte. Y gracias por no mostrar eso feo de México, lo así fue brevemente. Muchas cosas yo pensé que eran ficción, por ejemplo lo de la presa, y aquí en el grupo ya no, yo no lo sabía, hermoso pueblo, muchas gracias por esos datos, yo no lo sabía. Y mi pregunta ya lo contestaste un poco, pero es, ¿cómo escogiste los lugares? Ya nos dijiste que en Tlalpujahua es porque ahí vivía tu abuela, pero la parte de Oaxaca, Portales, Cuernavaca, ¿cómo decidiste que ahí iba a ser la historia? Mm, la parte de donde inicia los primeros escenarios más extensos, que son Tlalpujahua, Michoacán, o la región, la comarca minera de Michoacán, y la parte de la Sierra Juárez de Oaxaca, los escogí porque son dos lugares donde yo he como escuchado más y convivido más con gente que tiene esa visión mágica, muy entretejida con la visión cotidiana. Por aquellos días, incluso la cabaña donde llegan a vivir David, Ololi y Eric, yo la habité en algún viaje de trabajo periodístico en Trinidad Ixtlán, en la Sierra Juárez. Y yo incluso, cuando yo llegué a la Sierra Juárez, yo no me podía imaginar que hubiera un lugar tan virgen, un bosque tan virgen, tan grande, y que tú lo ves en el mapa y no está tan lejos, porque dices, pues son como 30 kilómetros o 40 kilómetros de la capital. No, pero pues los caminos hacen que sea difícil entrar ahí. Y la conversación con las personas, la manera como hablan de chaneque, la manera como hablan acerca de los espíritus que circulan, que andan en el bosque, los sonidos que escuchan, cómo y tú sientes, tanto en esa región de Michoacán, que ahora ya está un poquito devastada ecológicamente, pero como en Oaxaca, sientes cuando de pronto estás en el bosque, sientes como un estado ambiental, no sé si un estado de ánimo o un estado energético, no quisiera como abusar de este tema energético, pero de pronto sientes que como que algo circuló y algo se movió y la gente está muy acostumbrada y hasta lo caracterizan con, sí, es que, por ejemplo, lo que decía, ¿no? Es que pasó chaneque, o es que seguramente anda enojada el agua, o es que, entonces, creía que esos escenarios tenían mucho alimento para la narrativa. La parte de Suecia, eh, quería que proviniera de Uppsala, uno de los protagonistas más que de Estocolmo, porque me quería mucho enfocar en la vida académica. Este tipo de ciudades que crecen o que se refuerzan mucho alrededor de una universidad, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, la parte de Cambridge, que está del otro lado del río de Boston, pero son ciudades universitarias o este tipo de lugares. Por eso escogí Uppsala, porque quería un ambiente académico cientificista. Y después se van acercando hacia todo lo que es la costa de Oaxaca y se van de Puerto Ángel, Zipolite, Puerto Escondido, Acapulco, suben a Cuernavaca, se van a la villa, porque ese ha sido como mi escenario de vida. Yo crecí en Cuernavaca, de vacaciones nos íbamos de jovencitos a las playas de Oaxaca, viví una temporada en Acapulco y luego justamente en mi segundo matrimonio yo viví en la zona de la villa. Entonces, todos los peregrinos eran parte de nuestra cotidianidad. Entonces, escogí esos escenarios, incluso la parte donde ocurre a final de cuentas la captura de Eric y donde están a punto de ejecutarlo, que es este restaurante Cuatro Vientos que está entre la carretera vieja y la carretera nueva hacia Acapulco, que tienes dos puertas, o sea, te puedes meter por la carretera vieja y salir por la carretera nueva, pero a pie, los carros. Ese también me acuerdo que íbamos de niños, ahí mi papá nos llevaba a comer cecina o cosas así. Entonces ya llegó un momento, quizá por lo que les conté que el libro se escribió en 100 días, que ya los primeros me puse a investigar muchísimo. Por ejemplo,
cuando Santiago Juan Casiano va a la Ciudad de México en 1937, yo quería meter muchos elementos, pero me puse muy riguroso a investigar. Por ejemplo, pensé que Santiago podía ir a ver una película de Cantinflas, pero en la fecha en la que él estuvo en Ciudad de México, faltaba una semana para que se estrenara la primera película de Cantinflas, que fue Águila o Sol. Entonces dije, híjoles, y hasta vi la película y todo, dije, pero no la puedo meter porque no coincide. Pero ya conforme se iba acercando el día 100, ya no podía yo hacer tanta investigación, entonces empecé a meter más personal, como cuando cuento cuántas cruces hay en la carretera vieja México-Cuernavaca. ¿Por qué he recorrido esa carretera miles de veces y las he contado? Esta es la 30, esta es la 30, y hay una nueva cruz, aquí se murió alguien, ¿no? Entonces, los escenarios sí empiezan con algún sentido un poquito más literario y después se vuelven un poco más biográficos porque era donde yo conocía. Muchísimas gracias y hermoso el libro. Muchas gracias, Ale. Es un gran alimento, pues lo que dices y lo que me han comentado cada uno de ustedes. Se los agradezco de veras de corazón. Norma, adelante. Hola, Antimio, muchas gracias por estar con Hola, Norma. nosotros. Oye, pues tu Gracias libro a me ti. encantó. Me Muchas encantó no gracias. solo por la historia, sino que además esas notas científicas aprendí un montón. Eso me gustó muchísimo porque no se siente como un paper, ¿no? De divulgación científica, sino que metiste todo este conocimiento como en el punto exacto donde a mí, pues me hizo aprender muchísimo. Em, y también quería decirte cómo percibí yo esto de la magia. Empiezas como a principios bueno, en el 37, el siglo pasado, y yo percibí que a medida que nos íbamos acercando al México de hoy, esa magia como que se iba perdiendo para traernos a una realidad donde ya prácticamente la magia está, yo diría que olvidada, nadie cree en ella, como que a lo mejor si nos cuentan un cuento podríamos transportarnos por unos cuantos minutos a un ambiente muy especial, pero inmediatamente volvemos a la realidad y ya se nos pasó ese efecto mágico. Y sentí como que la magia ya nada más vivía en los sueños y en ese final que a mí me pareció esperanzador de que a lo mejor no solo en los sueños, sino tener fe en que cuando uno muere también vamos a llegar a un lugar mágico. Yo así lo percibí. Me gustó muchísimo eso. Y bueno, como ya has contestado algunas de las preguntas que yo tenía, quiero preguntarte respecto de cómo fue el proceso de publicación. Si no mal recuerdo, en 2021 ganó el Premio Planeta La Bestia de Carmen Mola. Yo Sí, lo así leí es. y la verdad es un libro que regalé porque dije, esto no puede estar en mis libreros, no me parece que debió haber ganado, ¿no? Entonces, de 2021 a 2024, platícanos qué pasó en esos 3 años, por qué nos llega tan tarde tu libro. Ujú. Pues también quiero aprovechar aquí que estamos en un petit comité, como si estuviéramos todos un día, invitarlos a comer a mi casa o algo. Entonces voy a decir cosas que algunas no son muy positivas, pero son realistas. O sea, es la realidad real de cómo ocurrieron las cosas. Yo cuando escribí el libro y lo mandé, como era mi primer libro, pues en realidad yo un poco lo que quería era, dije, pues si el libro está muy feo y muy mal hecho, pues nadie va a saber nada, nadie va a saber que escribí un libro, ¿no? Pero si el libro está bueno, a lo mejor de ahí sale que me lo publiquen. Era un poco mi idea soterrada por abajo. Ay, a lo mejor descubren el libro y sí lo publican. Cuando supe que estaba entre las finalistas, uy, me emocioné. Fue una semana, porque fue una semana antes del premio. Y digamos, la persona, después de mi segundo divorcio, la persona con la que más convivo es con mi mamá, que con ella y en pandemia y todo esto, pues todos los días desayunaba, le leía cómo iba avanzando el libro, etcétera. Entonces los dos nos emocionamos muchísimo y además el premio era 1 millón de euros. Nunca se había entregado 1 millón de euros.
Y nosotros aquí viviendo en Cuernavaca, entre que nos daba alegría y decíamos, ay, pero no, los secuestros, y será bueno, será malo. Entonces fue una semana como muy de mucho estrés. Y cuando salió lo de la ceremonia en la que ganó Carmen Mola y el segundo lugar fue Últimos Días en Berlín, aquí viene algo de lo que les voy a platicar que no me siento muy orgulloso, pero así fue como ocurrió. La verdad yo me ofendí mucho porque primero, ellos decían, aquí están todos los finalistas presentes y no sé qué, no sé qué. Yo decía, no, no es cierto, a mí ni siquiera me contactaron, ni me avisaron, ni me invitaron a España, porque yo con gusto hubiera ido con mi cubrebocas o algo a la premiación, pero dije, no, ¿cuáles finalistas? No, yo no estoy. Y luego, cuando me enteré que Carmen Mola eran 3 hombres, es decir, que la ganadora del $1.000.000 era una autora que no es autora, no es mujer, sino que eran 3 hombres, guionistas de televisión, que lo habían hecho en equipo. Primero, sí, pues fue una sorpresa, pero también fue un poco de enojo. Y se me hizo un poco de trampa, porque si me había costado tanto trabajo hacer la investigación y todo, dije, ay, qué fácil, o sea, si nos ponemos 3 a investigar y 3 a redactar a la limón, o sea, no era una competencia justa, no me pareció Claro. justo. De hecho, yo revisé la convocatoria y toda la convocatoria estaba redactada en singular, el autor o la autora, el autor o la autora. Yo decía, eso sería motivo para descalificar a los ganadores. Pero también una amiga que fue mi jefa en Reforma, Silvia Isabel Gámez, que ella era reportera de literatura, me escribió y me dijo, pues desafortunadamente lo que hizo Planeta es buscar a alguien que le asegure que va a recuperar ese $1.000.000 y tú eres un escritor desconocido. Carmen Mola es una autora consolidada de la competencia, o sea, de Alfaguara. Ellos lo que están haciendo es jalarse a la estrella de Alfaguara a la Casa Planeta, o sea, se están jalando a la estrella de la marca Pepsi a la marca Coca-Cola. Entonces, pues yo ya no quisiera profundizar un poquito más, pero la manera como pudo haber hecho la elección, no sé si fue tanto literaria, ¿no? Y y entonces me enojé. La verdad es que escribí algunas cosas en redes que después borré, pero sí incluso los arrobé, les puse, no, pues, puse varias cosas así negativas. Y después dije, no, pues estos ya no me van a querer hablar nunca. Y efectivamente eso pasó, ya nunca me volvieron a contactar, ni escribir, ni nada. Pasó un año y al año siguiente, eso fue en 2021, y en 2022 salió otra ganadora, fue ganadora en 2022, y a finales de 2022, ella ganó en octubre, creo que vino a México en noviembre, y yo como periodista me hablan de Planeta, del área de prensa, y me dicen, oye, viene nuestra autora, no sé qué, no sé qué, ¿no la quieres entrevistar? Y yo les dije, no, la verdad no la quiero entrevistar. Dije, no, no quiero escribir nada sobre Planeta. Y me dijeron, no, pero ¿por qué? No sé qué. Y en eso hablé con alguien de prensa y le dije, mira, la verdad, te voy a decir la verdad, pasó esto y esto y esto. Y yo escribí y todo. Y no solamente no gané, que pues entiendo, a lo mejor no era tan bueno mi libro, pero me quedé con un mal de sabor de boca. Y ni siquiera Claro. sé si alguien leyó en México, por lo menos, porque fui el único mexicano entre 654 que compitieron, el único que llegó a la final. Dije, ni siquiera, oye, tu libro está, podría ser. Y entonces alguien de buena voluntad dentro del planeta se empezó a mover, se empezó a mover, se empezó a mover. Y hasta que a finales de 2022, no, perdón, principios de 2023 me contactaron y me contactaron para decirme, oye, leímos tu libro, está muy bonito, pero no se va a publicar. ¿Qué otra ¿Cómo? cosa tienes? ¿Qué otra cosa tienes en el tintero? Y yo dije, ¿por qué? Pero, a ver, ¿cómo? Está bonito, pero no se va a publicar, pero ¿cómo? ¿A qué te refieres?
No, pues es que, mira, la verdad es que el libro es muy bueno y le haríamos un mal a tu libro publicándolo, porque tenemos ahorita otros libros en puerta, con los que va a competir dentro de la propia casa y pues no creemos que vaya a circular suficientemente. Entonces no le conviene a tu libro y pues a nosotros tampoco no nos conviene. Más bien dime qué otra historia tienes, tú eres periodista de ciencia, tienes algo de ciencia ficción, no sé qué. Les dije, no, pues la verdad es que... Ah, bueno, antes quiero decir que cuando fue eso, fue cuando tuve oportunidad justamente de conocer a Vic, de conocer a Albert, de conocer a todos el club de lectores, que me hicieron favor de leer el libro en fotocopias o lo mandé en un PDF, ni siquiera se había publicado, y de veras que estoy muy agradecido porque sin haberse publicado le dedicaron tiempo a leerlo, ¿no? Entonces yo les dije, no tengo otro libro. La verdad es que yo vivo un poco al día y no solamente en la parte económica, que no me debo quejar económicamente, pero en cuanto a textos vivo al día, porque yo todos los días estoy escribiendo para el periódico, para donde trabajo, y dije, no voy a hacer otro libro para que, sobre todo con el desgaste emocional, para que me digan con la mano en la cintura que no se va a publicar. Ujú. Dije, pero les agradezco mucho el comentario de que es un buen libro. Entonces, ¿ustedes consideran que sí se podría vender, que sí se podría publicar? No, pues sí, de que se puede publicar, pero pues nosotros no. Dije, bueno, pues muchas gracias. Ya su juicio para mí ya es un gran regalo. Pues lo voy a dejar reposar en un cajón y ya veré qué hago con él. Y ya cuando íbamos a colgar dijeron, bueno, espérate, ¿qué te parece si volvemos a hablar a principios del próximo año? A ver si hay algún movimiento. Perdón, eso fue fines de 2022. Yo seguí con mi vida normal. Y en mayo de 2023 me dijeron, lo sometimos a un consejo editorial y decidimos que sí te vamos a publicar y te vamos a publicar en Tusquets, que para mí fue una gran sorpresa porque es una editorial pues muy estricta, ¿no? Claro. Dijeron, sabemos que no va a ser un libro así como de ventas masivas tipo Dan Brown, pero pensamos que vale la pena que se publique y que lo conozca la gente. Y desde mayo de 2023 fue todo el proceso editorial de revisión, diseño y todo. Y me dijeron, se publicará en 2024. Y sí, se publicó y después pues ya ocurrió todo lo demás que ha ido avanzando. Obviamente ya supe que también competía contra el inédito de García Márquez, contra el último de Murakami, contra el de López Obrador, contra el de la esposa de López Obrador. O sea, sí, Planeta tuvo muchos libros este año, entonces, pues ahí como se ha ido metiendo poquito a poquito por los rinconcitos, como ha podido ir avanzando, pero sí ha caminado. Igual espero no haberme extendido demasiado, pero les conté algunas cosas que no platicaría yo en una presentación pública y menos estando Planeta, ¿no? Oye, pero mira, yo creo que de todo lo malo salió algo muy bueno, que fue que te mandaran a Tusquets, porque me parece que lo que publica Tusquets es como más selectivo, como más calidad que lo que nos llega de Planeta. Y yo ya tenía mis reservas sobre el premio Planeta, que se me hace como más de, ay, no sé, como de marketing que de calidad literaria. Entonces, no, pues los premios Planeta ya a la basura. O sea que qué bueno que estás en Tusquets. Pero no digas que yo te dije. No. Aquí va a quedar entre nosotros. Sí, Muchas de veras, felicidades, tu Elisa, libro me encantó. muchas gracias, Norma, muchísimas gracias. Oye, Antimio, yo quisiera hacer un pequeño paréntesis y preguntarte a propósito si de aquel manuscrito que leímos a la publicación del libro le hiciste algunos cambios. No, es prácticamente aquel manuscrito, bueno, tiene algunas correcciones de dedos, ¿no? De algunos dedazos que quizá hay algunos plurales que se volvieron singulares y todo, pero también los editores de Planeta y de Tusquets prácticamente mantuvieron íntegro el texto que yo, digamos, compartí a través de un PDF. Me acuerdo, por ejemplo, una cosita, detallitos pequeños, como por ejemplo, hay una parte donde un matrimonio, donde David Bjorn está frente al árbol del tule
y veo un matrimonio mayor que están hablando, el esposo y la esposa, sobre los pantalones viejos del esposo. Y ahí había una parte, como yo lo había redactado, que no se entendía si era David el que estaba hablando o era el esposo. Y entonces tuvimos incluso ahí una juntita así como que, mira, es que si se cambia tal artículo o tal adverbio o tal, y ahí yo me di cuenta que realmente sí lo habían leído con mucho cuidado, pero pues yo diría que el 99.5% está tal cual como en la primera copia PDF que yo hice, que era Ah, un qué bueno. documento Word. Ujú. Muy bien. Héctor, adelante. Hola, buenas Hola noches, Héctor, Antonio. buenas Mucho noches. gusto. Eh, Gracias, también me da mucho gusto conocerte. pues mira, yo moví mi agenda con tal de conocerte y platicar contigo porque la verdad es que a mí me encantó el libro. Te soy muy honesto, me sorprendió ahorita escucharlos porque hubo cosas que yo sí cerré. Para mí era muy claro lo de la costeña y las monedas y eso. A mí no me causó duda. A mí no me volvió loco el final porque sentía que me faltaba saber qué pasó con Trinidad 3 y, y, este... Y había cosas que me dejaban me dejaron como en suspenso, pero la manera en que narras, la manera en que llevas toda la obra, como dijo Daniela, o sea, desde que empieza, ya no puedes parar porque necesitas saber qué va pasando, o sea, no sabes que en cuántos días, creo que fueron 2 o 3 que lo acabé, o sea, era mucho la intriga por saber cómo iba cerrando. eh, Yo no le había puesto el valor a lo que acaban de decir todos sobre el no abuso de la cuestión como sangrienta o ruda en la que vivimos hoy en día, pero sí, tienen toda la razón, o sea, va enfocada hacia la magia, hacia la ilusión, hacia la esperanza. Por ejemplo, esos últimos episodios, esos últimos cosas que suceden de ocupo una moneda para dejar las adicciones y que quema la moneda para que se encuentre con su amor y vivan juntos y juntos lleguen a una cuestión de plenitud. Se me hizo increíble así de, o sea, ya estaba demasiado elevada, pero pues ya era la Trinidad tercera, ya que no hubiera aprendido cuando con un abuelo tan brillante y luego el papá y eso, o sea, porque era, era demasiado bonito cada uno de los deseos de las Trinidades, por decir, a mí se me hizo espectacular, o sea, eh, este tema de la Trinidad y las 5 esposas, primero era como de, ¿qué pedo con este? O sea, pero ese asunto de, eran los 70s, entonces un deseo para cada una de ellas, para que tuviera éxito a pesar de cualquier cuestión patriarcal que enfrentara. Híjole, está tan rebuscado, pero tan puntual el deseo y tan actual, yo así lo voy a llamar, no lo puedo ver de otra manera que se me hizo increíble, o sea, este, sí estás cabrón porque son 5, pero, ay, no te puedo dejar de disculpar porque es hermoso lo que pides para cada una, o sea, y lo que hacen el despacho y que todo acomodado, a lo mejor es mi toque el que habla y entonces dentro de la fantasía, el tener todo ese orden y toda esa lógica, para mí era como muy bonito y toda tu narrativa es muy buena. La verdad es que no tenía el gusto, Muchas pero gracias. es de verdad muy rico leer algo así. Y ahorita escucharte ha sido muy grato. El premio Planeta cuando ganan los MOL ha sido una pelea desde que pasó en este grupo, porque eh, sí, tiene toda la razón lo que dices, pero no te voy a negar que fuimos de fans a conseguir la firma de esos 3 güeyes. O sea, bueno, no lo voy a negar porque igual nos gusta la violencia. Aunque también, como dice Norma, no es como para tenerlo porque para mí ha sido el único porque son muy agresivos. Yo comparto lo que dices, competir contra 3 no es lo mismo, y menos con las tablas de cría para televisión. Pero bueno, tiene muchísimo sentido el razonamiento y finalmente, no es el tema de la plática, sino felicitarte por lo Gracias. bonito de tu libro. Es una cosa muy impresionante, es muy hermoso. A mí este asunto de esta niña mágica se me hizo tan lindo porque me recordó mucho esta película de Amor en otro idioma, que me encanta, y es eso, ¿no? Es esa última parte que se va extinguiendo de un lenguaje que
a través de las palabras te va dando sentimientos. Eh, Tampoco me quedó, yo también me quedé como con Ricardo ahí, como cuando se encuentra con la otra con la Trinidad, era como de, y luego, ¿y qué más? O sea, y luego el niño que aparece de la nada para Trini, no sé, es hermoso que le haya cambiado la vida a un bebé que encontró mientras iba a echar una miada, pero es así, ¿de dónde salió? Ok, pero ya parece, ni para ese momento ya era tanta la magia que ya se te disculpa todo, o sea, pero es muy bonito lo que haces, no quería más que felicitarte. Y no sé, a mí no me quedó lo del bebé, era como, sí, a propósito, o sea, ahí lo aparezco, sin más, o sea, como para que él venga a sacudir la vida de esta mujer y le haga pedir esas cosas. Eh, es que de fondo era como tocarle una parte de ese instinto de cuidar a alguien, pero de ser mamá, pero de que estaba sola, y todo en un trancazo y en una escena y en donde dice, no, 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 vamos a cuidarlo y voy a pensar para que salga bien y no dependa yo de esto para poder hasta amamantarlo, o sea, como su necesidad. Y, y ese deseo de aparte de su amor y de su familia bonita, no sé, se me hizo hermoso. Todos los deseos se me hacen hermosos, pero quiero saber si el bebé tenía que estar ahí para justificar estas cosas tan bonitas o nada más te salió o tienes otra historia así detrás de eso. Ujú. Fíjate, Héctor, que hay varias cosas que quiero comentar sobre esto. Primero sobre el tema de las 5 esposas de Trinidad II. Obviamente ha sido un tema que algunas de mis amigas, de mis colegas periodistas, me han dicho, eso me irritó mucho, me ofendió, pero yo quería decir que esto proviene de la historia real del pintor, de Zeuxis, que es este pintor que el Trinidad II iba mucho a ver la pintura de Zeuxis, que es Zeuxis eligiendo a las mujeres más bellas de una ciudad, creo que era Crotona, algo así, para pintar a Helena de Troya. Y entonces explica ahí que de una tomaba las manos, de otra tomaba la cara, de otra tomaba... Y yo quería plantear ahí también algo de un estudio psiquiátrico que ahí también comento, donde se dice que los hombres, por algún tipo de deformación o dinámica neurológica, vemos a las mujeres de manera fragmentaria y luego como que las integramos en nuestra mente. Como que una mujer ve a otra mujer como un todo y el hombre como que percibe pedazos, pedazos y luego como que la integra. Y entonces, cuando yo estaba haciendo la investigación del Museo del Louvre y todo esto, y vi esta pintura y la conecté con este tema neurológico y con el sueño del mensaje para todas las mujeres del mundo, que ese sí fue un sueño que yo tuve, de que, bueno, estaba recién divorciado, ¿no? Por segunda vez y pensando, es que yo no entiendo a las mujeres. Entonces yo estaba en ese sueño dentro de esa escena donde iba a entender el mensaje de todas las mujeres del mundo, o sea, pero nunca llego a escuchar el mensaje. Entonces quería yo poner esos elementos en ese personaje. Entonces sí tiene mucho que ver con cosas personales que quizá no llegan a quedar bien aclaradas, sino son como temperaturas o sentimientos que yo quería transmitir, algunas emociones. Y el bebé que aparece en en una casa de cascajo allá en Lomas del Carril, en Temisco, en Morelos, tiene que ver con también otras cosas y no sé, sí. O sea, esto también es como un confesionario, ¿no? Ay. Pequeña reunión con... O sea, yo sí tuve adicciones muy fuertes, entre ellas la adicción a la piedra. O sea, la piedra, pues sí, la basura de la coca, ¿no? Que es lo que fuma Trini, que ni siquiera es porque sea cara o porque sea, sino porque es un tipo de droga que haz de cuenta que te sube, pero no te dura ni 3 segundos, como que te sube y luego, ¡fum!, como que tiene un bajón o te deja así medio. Entonces, en algún momento yo llegué a estar en sitios realmente muy feos, o sea, esos sitios donde ya estás en una casa de cascajo
y hay un sillón todo orinado, que es donde está la gente ahí tirada y todo. Entonces, conociendo también la zona de Lomas del Carril y algunas construcciones abandonadas, todo, yo me llegué a ubicar mentalmente ahí, como en algún momento donde la adicción ya es tan fuerte que andas buscando y a ver donde sea, como sea, porque ahorita son las 3:30 de la mañana, pero necesito 2 segundos de un levantón o todo esto. Y sin embargo, en ese tipo de lugares donde puede estar la muerte y la perdición y tu última dosis, resulta que llegas a encontrar a alguien que te dice, mano, te tengo que sacar de aquí o tienes que salir de aquí, tú no tienes que estar aquí, tú tienes algo por qué estar adelante. Y en ese caso, que es algo que yo llegué a vivir, y no solamente una vez, sino lo llegué a vivir varias veces, pensé que eso se podía representar con un bebé que estaba totalmente libre de toda esa contaminación psicoactiva, y que era alguien que sin tener un diálogo o una reflexión aleccionadora podía sacar de golpe de la adicción a una persona, mostrándole que la vida dura más de 5 segundos, porque cuando estás en ese tipo de situaciones, y digo, lamento, no sé qué vayan a pensar de esto, pero bueno, también a estas alturas del partido yo me siento orgulloso de decir que pasé y salí. En ese momento no llegas a ver más allá de lo que puede ser la siguiente media hora. O sea, estás muy metido en no sé, en sentir una inyección fuerte de adrenalina o una cosa así, y tiene que venir algo realmente muy grande, muy fuera de lugar, como para sacarte de esa corriente, de ese torrente que te puede matar, ¿no? No sé si me Wow, desvié mucho o ando aquí en no, en increíble. cosas, terapia, que no he pagado No, psicoterapia, pero no, bueno, este, pero son cosas detrás del escenario, ¿no? este es un lugar seguro para lo que quieras. Aquí resolvemos vidas amorosas, escuchamos chismes y demás. Así, Muchas tú gracias, Héctor. tranquilo, pero qué increíble leerte y escucharte, de verdad. Estoy muy, muy agradecido por que nos des este tiempo y te deseo lo mejor y que sigas escribiendo y que ese Muchas renacer en gracias, ese Héctor. bebé es de para muchas más historias. Muchas gracias. Te lo agradezco muchísimo, te lo agradezco a ti y a todos también que están escuchando esto con afecto y respeto. Muchas gracias. Edgar, adelante. Hola, Antimio, buenas noches. Edgar, Eh, buenas noches. Me encantó tu libro, sí, lo disfruté muchísimo. En mi familia había mucha gente muy longeva, ¿verdad? Y pues contaban siempre historias muy viejas. Yo siempre con historias de familia. Y bueno, tenía yo una bisabuela que vivió en una casa muy antigua, y pues que sí había pasado por la revolución. Y se decía que habían, ya es que la gente enterraba su dinero, sus monedas, ¿verdad? Durante la revolución, y pues se dice que en esa casa donde vivía mi tía abuela, habían enterrado un cofre con monedas, y se aparecía un hombre vestido de negro en esa casa. Yo nunca lo vi, pero dicen que se aparecía y todo el mundo coincidía en la descripción cuando lo llegaban a ver, y siempre lo veían parado en el mismo lugar. Se sospechaba que ahí estaban enterradas las monedas de oro, pero nadie escarbó nunca. Esa casa se vendió, nadie escarbó para comprobarlo, pero sí decían que si no te correspondía ese tesoro, que cuando lo abrieras se iba a convertir en humo o en piedras de carbón. En carbón. Mm. Sí, entonces es parte de esa magia. Me encantó toda la magia presente en la historia. El final, la danza, qué hermoso. Me encantó esa parte de la danza, sí. Este, yo quisiera saber, tengo varias preguntas, sí, pero nada más una. Sí. Yo quisiera saber, en muchos libros veo que nada más les ponen un nombre propio, o a veces ni nombre a los personajes, y tú les pones nombres y apellidos. Me gustaría saber por qué a tus personajes les pones nombres y apellidos. Muchas gracias, Edgar. Pues yo siento que he conocido a personas de la vida real
que a veces el apellido determina mucho hasta el carácter y la personalidad. Aunque alguien podría decir, bueno, es que no es un apellido tan poco común. Por ejemplo, me acuerdo de un amigo que era Romero Rodríguez, y Romero Rodríguez tenía una belleza, aunque quizá no es tan raro el apellido Romero, pero la unión de Romero Rodríguez como que le daba una fortaleza, o López San Martín, era otro amigo también de niños. Entonces, era un López, pero con el San Martín no era nada más San Martín, ni era nada más López, y entonces me parece que le da una redondez, casi un carácter a las personas, muy conectado con sus apellidos. Algunos de los nombres tenían que ver, porque como comenté yo que lo hice en 100 días, pues me levantaba en la mañana y abría mi agenda y ahí decía Santo Santal, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama? Asunción Alonso, el de la tienda donde estaba el frasco, este, es que ese personaje nace en el día de la Asunción. Entonces dije, ¿cómo se va a llamar? Ah, y entonces volteaba a ver la agenda. Cuando aparecía un personaje nuevo, siempre le echaba un poquito un ojo a la agenda para ver cuál era el santo de ese día. Pero luego ya traía por aquí también otro apellido que tenía que ver con cómo me imaginaba yo. Por ejemplo, la organizadora de fiestas que se llama Teoría Cónicos Mantilla. Teoría Cónicos Mantilla, ¿por qué se llama así? Porque también otra confesión, pero esto de tema de trabajo literario, yo tenía que hacer una fiesta que durara un día, y yo no soy tan fiestero ni organizo buenas fiestas. Entonces me puse a investigar cómo organizar fiestas, qué tiene que tener una fiesta. Y me puse a investigar desde las fiestas antiguas de los griegos, no sé qué, y ahí apareció este nombre de teoría, que teoría era como una deidad relacionada con algunas fiestas de la primavera o el otoño o algo así. Y dije, la organizadora de las fiestas se tiene que llamar teoría. Luego, cónicos, ¿por qué? Porque tiene que ser griega, y también en mi investigación de las fiestas griegas salió la palabra cónicos. Y luego mantilla, porque le quise poner algo también un poquito más como hispano, latino, ¿no? Entonces quedó, y ese personaje me pareció bonito, aunque casi no lo tocó, teoría cónicos mantilla, ¿no? Que por cierto, por ahí alguno de los abogados del despacho, un poquito más grande, está familiarizado con teoría cónicos mantilla. Igual Prisco Montes, ¿no? El administrador del hotel, que ahora nuestra medallista se llama Prisca, la medallista de plata olímpica, pero Prisco Montes salió también por tenía algo que ver en ese día la agenda o el calendario con Santa Prisca, y dije Prisco, pero a la vez físicamente yo me lo imaginaba mucho como un amigo de la universidad que se apellidaba Montes. Entonces dije Prisco Montes, sí, sí, y tiene todo el lenguaje y todo esto. Entonces por eso, Edgar, los apellidos eran parte importante para mí, por lo menos para materia de trabajo, para construir a los personajes. Muchísimas gracias, gracias. No, pues gracias a ti, gracias por tus palabras y también por la anécdota de los tesoros, que sí me recuerda a muchas referencias familiares y algo que alguna vez yo escribí en el periódico Reforma sobre los buscadores de tesoros en México, que coincide mucho con esto de si no es para ti, no te vas a encontrar el tesoro, ¿no? Muchas gracias, gracias. Gracias. Meli, adelante. Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. Antimio, un gusto de conocerte. Muchas gracias. Y pues sí, aquí somos todos fans porque también me gustó mucho tu libro. Te lo agradezco mucho. Es muy gracioso porque, o sea, es muy gracioso en plan bonito porque cuando empiezan a pedir recomendaciones, nosotros siempre nos volvemos locos recomendando los libros que hemos leído al final y que nos gustan mucho. Y entonces en las últimas semanas todo ha sido de, que no has leído el de Descalza voy contigo, tienes que leerlo, porque está muy bonito. Y sí, como ya te han estado comentando todos los compañeros y compañeras,
a veces nos saturamos con historias que están muy bien escritas, pero que están llenas de violencia. Y la verdad es que leer la tuya fue así un pozo de tranquilidad, de magia, de cariño. Todo este tema de las relaciones personales también, ¿no? Y como decías tú, el hecho de poder ver las cosas desde puntos de vista diferentes, cómo hacen, o sea, desde Santiago ay, ¿cómo se llamaba el segundo? El Es ayudante. Trinidad, ajá, es Sí, Trinidad. claro, el primer Ajá. Trini. O sea, los dos reciben una frasca, pero los dos piden deseos distintos, buscando cosas distintas. Uno se basa en los deseos para tratar de ser feliz y el otro simplemente pide deseos mientras es feliz. O sea, nada más como para afinar. Esto está increíble porque realmente marca mucho lo que vive la gente también hoy en día, ¿no? O sea, todas estas personas que piensan que cuando tenga un carro voy a ser feliz, cuando gane esto voy a ser feliz, cuando venga y, y no se preocupan más bien de poder estar bien ellos mismos en cada momento para poder ser felices y ya lo que llegue será de añadidura. Entonces sí, yo no tengo preguntas, ya todas las has resuelto con las preguntas de mis compañeros, nada más decirte que también disfruté mucho tu libro, muchas gracias y que sí, o sea, se nota tu pluma, se nota que tienes mucho por delante, te damos muchísimos ánimos porque esta es una historia muy bonita, son unos personajes bien logrados, cada uno lo definiste con sus propias características, cada uno nos lo creímos y vivimos con ellos lo que estaban pasando y entonces te agradecemos mucho por esta aventura que nos presentaste llena de magia y llena también de sufrimiento, pero sufrimiento que ve la luz al final del camino, sufrimiento que ve la magia, sufrimiento que ve el amor, más allá de solamente el sufrimiento y la violencia. Así que muchas gracias a ti. Te lo agradezco muchísimo, Meli, mucho tus palabras y también el sentir en tus palabras como un eco de lo que yo quería transmitir, que era justamente que no quería que la gente quedara cabizbaja y desesperanzada y paralizada, porque era como yo me sentía cuando empecé a escribir el libro y la idea era, puedo ponerme en movimiento y puedo ponerme en movimiento y puedo generar algo a pesar de que esté yo como un árbol recién tronchado, ¿no? Entonces, si eso pudiste llegar a sentir o sentir algo positivo, pues creo que pues esfuerzo y todo el camino para que se publicara y para que llegara a la gente ha valido la pena. Muchísimas gracias. Muchas felicidades. Gracias. Muchísimas gracias, Antimio. Creo que llegamos al final. Has contestado todas nuestras preguntas y más, cosa que te queremos Gracias. agradecer. Y bueno, pues esperamos, yo creo que sí, hay aquí material para un segundo libro también. Ahorita que mencionabas a la organizadora de fiestas y al este muchacho que finalmente se convierten en pareja, pues creo que también ahí pudiera ser otra historia que pudiera salir para otro libro, ¿no? O a lo mejor se encuentran por ahí con los hermanos, entre comillas. Entonces, pues sí valdría la pena explorar todas esas historias que pueden salir de esta magnífica y muy bonita historia. Te queremos pedir ya nada más como despedida una foto con el libro. Aquí tengo mi libro. Mira, Sí. yo el libro no lo traigo, pero luego vamos a cambiar la portada aquí en la foto. Sí. A ver, Muchas Albert, nos va a hacer gracias. favor de sacar la foto. Albert, a ver, que se quedó sin micrófono. 1, 2, 3. Sácanos otra, ya sacaste la otra para. Se me hace que Albert fue el que cerró los ojos. Ahora sale. Bueno, muchísimas Pues gracias, muy buenas noches a todos. Te gracias por su agradecemos tiempo mucho. a todos. No, y muchas gracias por habernos acompañado y dedicarnos este tiempo. No, muchísimas gracias. Gracias, Deseo que Antimio. tengan Buenas muchas, noches. muchas alegrías y muchas bendiciones en todos su camino. Igualmente para ti. Igual.